Bueno, lo dicho, con Dani Cela y con Sandro Pozzi analizamos la actualidad en Tiempo en Tertulia. Ambos me van a acompañar en la entrevista con nuestro invitado de esta noche. Cristóbal Cano, secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de Acento Andaluz. El 8 de abril, es decir, este próximo viernes, se cumple un año usted al frente de esta potente organización agraria en Andalucía. Han ocurrido muchísimas cosas, enseguida las detallamos una por una, pero ¿con qué balance este primer aniversario? Bueno, un balance positivo porque el equipo que conformamos a partir de nuestro congreso del pasado año, creo que hemos tenido mucho trabajo y hemos estado a la altura de las reivindicaciones de nuestro sector para hacerlas llegar allí donde pueden tener respuesta y pueden tener resultados. Es verdad que pasa el tiempo muy rápido y en estas circunstancias se van agolpando situaciones nuevas, pero con confianza y contentos de contribuir al desarrollo de nuestro sector. Bueno, lo dicho, vamos a analizar parte por parte los numerosos elementos o situaciones que están condicionando la vida en el campo en Andalucía. En primer lugar, vamos a hablar del agua, de las lluvias de las últimas semanas. ¿Usted cree que van a permitir que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir pueda ampliar la cuota de desembalse? Bueno, hay que ser realista, aunque es verdad que las precipitaciones eran muy esperadas y han sido abundantes en Andalucía. No podemos perder la perspectiva de la situación de la cuenca, de los embalses, que superan por poco el 30%. Y eso nos hace no ser optimistas de cara a la inminente comisión de desembalse que tendrá lugar en esta primera quincena de abril, y la campaña de regadío aún sigue estando en entredicho. ¿Peligran muchos cultivos? Peligran cultivos como pueda ser el algodón, peligran cultivos como pueda ser el arroz, y también la dotación para leñosos teníamos encima de la mesa una restricción que esperemos que no se consolide, porque al final estamos hablando de mucha riqueza y de mucho empleo para nuestra región. Hablando del agua, ¿qué le parece a usted, a la UPA en general, la ampliación de la zona regable de Doñana? Bueno, nosotros hemos tenido una participación activa desde el primer momento en esa situación. Entendemos que la bronca política y la polémica no ayuda a los agricultores y no ayuda al sector. De hecho, algunas repercusiones las estamos viendo en los mercados, fundamentalmente europeos, por esa mala imagen que se puede trasladar a los consumidores y a los mercados. La UPA siempre tiene claro que el interés de los agricultores hay que protegerlo, hay que preservarlo, y que la solución de la Corona de Huelva, del condado, está en las aguas superficiales. Para eso hace falta compromiso con la infraestructura que no están ejecutadas. Y no se trata de parque o cultivo, sino que todo es perfectamente compatible con decisiones políticas potentes y que velen por el interés de los agricultores y de los que estamos conservando el medio en Doñana. Eso sería la filosofía, pero yendo al concreto, al plan en concreto para ampliar la zona regable, ¿ustedes ven matices positivos, aristas positivas, o cree que ese es el camino para negociar? Siempre y cuando se ponga encima de la mesa un problema y se quiera buscar las soluciones, evidentemente es mejor que se quede enquistado, que se quede en tierra de nadie. Evidentemente, quien tiene los derechos históricos tiene que tenerlos. Vamos a ver realmente cuántas hectáreas son las que afloran, porque es verdad que hay divergencia entre la foto del año 2004 y la de 2014, que no haya quien haya invadido terreno forestal, evidentemente está fuera de esa ecuación. Y bueno, como digo, afinemos cifras, porque al final se oyen algo más de 1000 hectáreas en algunos casos, cuando nosotros sabemos que no va a llegar a esa cifra. Acaba usted de decir que ya está habiendo consecuencias de la bronca política en los mercados europeos sobre los productos de la zona. ¿Puede ser un poco más explícito? Sí, bueno, se hizo público que cadenas de distribución del Centro Europa no ven con buenos ojos esta polémica, y al final es complicado trasladar un mensaje de qué está pasando de una forma clara, porque es verdad que se está produciendo frutos rojos sin ningún tipo de problema y de una forma sostenible como venimos haciendo. Pero cuéntaselo a un consumidor europeo. Y te pongo un ejemplo. Hace pocos años había una polémica con la recolección nocturna en el olivar superintensivo, que evidentemente tenían problemas con matar algunas aves, algunos pájaros. Eso en el Reino Unido llegó, y el mensaje que aquellas cadenas de la distribución interpretaron era que todo el aceite de oliva generaba daños en la fauna silvestre. Hubo que aclararlo, y de hecho se ha prohibido la recolección nocturna del olivar superintensivo. Pero hay que ser muy cuidadoso cuando se abre cualquier tipo de polémica, porque los mensajes y las consecuencias en los mercados a veces son imprevisibles. Las ayudas por el precio del combustible, que se entraron en vigor hace 72 horas, ¿está aliviando la situación del sector o son un mero parche? Bueno, es verdad que todo lo que sean una ayuda, bienvenidas sean. Nosotros tenemos una escalada en nuestros costes de producción que ponen al borde de la viabilidad económica miles de explotaciones.
El gasoil agrícola evidentemente no es un bien de lujo, sino que es nuestra materia prima y tendría que estar más bonificado que el gasoil al conjunto de la sociedad. Se ha triplicado el precio del gasóleo agrícola. Le cuesta a un agricultor 3 veces más llenar el depósito de su tractor y lo utilizamos para producir alimentos, no para pasearnos o por placer, ¿verdad? Con lo cual creo que hay que ser especialmente sensible cuando estamos hablando de input para producir alimentos y en este caso un sector tan vulnerable y tan sensible como el nuestro. Le preguntan Dani Cela y Sandro Pozzi. Buenas noches, señor Cano. Yo quería preguntarle, durante las últimas manifestaciones que hubo del campo, una de las líneas argumentales era que estaba invadiendo un poco el sector los fondos de inversión. Yo no sé si aquí en Andalucía tenéis datos claros de qué impacto está suponiendo este agrobusiness, ¿no?, que se da en llamar. Lo que está claro es que la agricultura no va a desaparecer. Creo que hay que partir de esa premisa. La agricultura no va a desaparecer porque hay que generar alimentos para alimentarnos todos, para alimentar a la sociedad. Lo que está en peligro es el modelo de agricultura. ¿Qué modelo queremos para nuestra tierra? ¿Apostamos por un modelo de concentración de superficie, de fondos de inversión que esquilman los recursos, o apostamos por un modelo de agricultura y ganadería familiar profesional que es la que vertebra nuestro territorio y la que asienta a la población en nuestras comarcas? Hay avances de esos fondos de inversión, sobre todo en el Bajo Guadalquivir, en la zona de regadío, que está expandiendo ese cultivo, y en otras zonas menos. En la cuenca. ¿Tiene un porcentaje más o menos de que puede representar? Es complicado por sectores. Habría que entrar un poco más en detalle en sectores. Es verdad que, por ejemplo, en el olivar superintensivo sí es verdad que se están acercando mucho los fondos de inversión, o en el almendro en superintensivo. En las zonas también de cultivo bajo plástico, en Almería. Hablar de porcentaje con cierto riesgo es complicado, pero es verdad que estamos viendo avances que no nos gustan, porque nosotros apostamos por un modelo que vertebra el territorio, que es esa agricultura y ganadería familiar que siempre ha estado ahí, a las duras y a las maduras. Un fondo de inversión, cuando no le cuadran sus cuentas, abandona el territorio y se va. Y los agricultores y ganaderos hemos resistido y seguiremos resistiendo para seguir al frente de nuestras explotaciones. Creo que no es comparable. Y por eso las políticas públicas, los apoyos públicos tienen que ir, bajo nuestro punto de vista, a quien más repercusiones positivas tiene sobre el territorio y sobre la sociedad. Porque alimentos vamos a tener que seguir produciendo. Como te decía al principio, lo que está en jaque es el modelo. Hacía mención al principio del ruido político y pedía decisiones potentes. Durante los últimos años hemos visto un cambio bastante interesante en cómo vota el campo andaluz hacia Vox, por ejemplo. ¿Qué da Vox que no da el PP o el PSOE, los partidos tradicionales, al campo andaluz? ¿Qué es lo que ofrece para que haga ese atractivo tan fuerte? Bueno, yo creo que sacar una conclusión general de eso sería complicado. Es verdad que hay un avance de este partido político en el medio rural, porque ya no solo en nuestro sector, ¿no?, cuando le cuenta a la gente lo que quiere oír, es fácil o es atractivo para el votante decantarse sobre esa opción, ¿no? Es verdad que luego hay que gobernar, hay que gestionar y hay que decidir. Quien no ha tenido responsabilidad de gobierno puede prometer el cielo y la luna, ¿no? Creo que hay que ser responsable y desde aquí, bueno, en ese proceso electoral inminente que tendremos en nuestra región, nos sentaremos con todas las fuerzas políticas y sí le vamos a pedir responsabilidad, porque no se puede generar unas expectativas que luego no puedas concretar en la realidad, ¿no? Hacía mención a que evidentemente hay que dar de comer en el futuro a la gente. Pero ¿cómo, con todos estos problemas estructurales que hay en el campo, que se han ido solapando pues antes de la pandemia con la pandemia, ahora la crisis de Ucrania, cómo hace de atractivo para que sea un negocio para que puedan tirar adelante los jóvenes? Es decir, va a llegar un momento en el que el agricultor que lleva mucho tiempo dedicado a la tierra tendrá que dejarlo y ese negocio lo tiene que retomar alguien. ¿Cómo un joven que está pensando en empresas emergentes, en nuevas tecnologías, va a sentir ese atractivo de ser próspero con el campo? Bueno, lo fundamental es que cualquier actividad de cualquier sector, y hablando del nuestro, es que sea rentable económicamente. Una agricultura
sostenible, la primera pata de esa sostenibilidad tiene que ser la económica. Luego nosotros apostamos porque se complemente con la sostenibilidad social y medioambiental, pero evidentemente tienen que salirte los números, tienen que salirte las cuentas. Tienes que tener una perspectiva de que tu proyecto vital, de tu proyecto de futuro, se pueda asentar en tu actividad, en este caso agraria. Y para eso solo existe una única solución, y es, como te decía, que tus producciones te permitan cubrir los costes de producción y tener un beneficio empresarial. Y está muy claro, bajo nuestro punto de vista, que los mercados libres no funcionan, que el mercado no se regula solo, y quien ponga encima de la mesa esos posicionamientos está engañando. Y lo hemos visto en recientes crisis, como hay que intervenir los mercados. Nosotros abogamos por la aplicación estricta y beligerante de la ley de la cadena alimentaria, porque es tan evidente de que del precio que finalmente paga un consumidor, cuando hay un reparto justo y proporcional para cada uno de los eslabones de la cadena, hay margen para todos. Hay margen para todos. De lo que pagamos en el lineal por un litro de leche, por un litro de aceite, un kilo de pollo o un kilo de naranja, si hay un reparto justo y proporcional, el agricultor le salen las cuentas. No estamos hablando de especular con el precio de los alimentos. Estamos hablando de que haya un reparto, insisto, proporcional al esfuerzo que cada uno ponemos para que esos alimentos lleguen a los consumidores. Como el mercado solo no es capaz de dar esa respuesta, se tiene que aplicar esa modificación histórica de la ley de la cadena alimentaria y además exportarla, como ya el propio comisario de Agricultura en su reciente visita a España dijo que la próxima normativa europea se iba a inspirar en esta ley de la cadena para que tengamos esa retribución justa y además complementarla con las importaciones que vengan de terceros países que eventualmente puedan competir con nosotros. Hay una cosa que no termino de entender, volviendo a la pregunta que le ha hecho Sandro. Usted ha mencionado la ley de la cadena alimentaria. Las dos formaciones políticas que se unieron a la manifestación del otro día en Madrid, que tuvo un enorme impacto, mucho éxito, venían de votar en contra de esa ley en el Congreso. Yo no sé si a usted le consta que las organizaciones agrarias habían hablado antes con estas formaciones políticas, porque al parecer han hecho suyas las reivindicaciones, ¿no? No sé si hay una contradicción o... Claro que hay una contradicción. Tú está muy bien ponerte delante de la pancarta, hablo por la clase política, pero cuando la clase política tiene que ejercer su trabajo es en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados, en este caso. Nosotros hemos trabajado a nivel nacional con las fuerzas políticas en el trámite parlamentario de la modificación de la ley de la cadena alimentaria. Nos parece frívolo, si se me permite el adjetivo, el reivindicar una cosa y votar la contraria cuando llega el momento. Un ejemplo. Este paro del transporte, parte de sus reivindicaciones las quiere solucionar inspirándose en una normativa muy similar a la ley de la cadena alimentaria, que no se permita cobrar un porte por debajo del coste de producción. Bueno, y estamos viendo qué movimientos políticos ha habido detrás de esas movilizaciones, que se pregunten cuando llegue el momento de votar esta legislación si esas fuerzas políticas van a actuar igual que con la ley de la cadena alimentaria. Al final creo que, como decía tu compañero, es verdad que los populismos y en el debate político puedes decir lo que te parezca, pero al final los hechos son los que te retratan. Una pregunta más. El próximo jueves el presidente del Gobierno viaja a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos. El Gobierno español ha hecho un viraje en su política diplomática con respecto a Marruecos, reconociendo o abriendo la puerta a reconocer una cierta autonomía del Sáhara dentro de Marruecos. Yo no sé si en el sector agrario hay una cierta inquietud de que la contrapartida de este acuerdo pueda afectar a la salida de los productos agrícolas andaluces o a la entrada de productos agrícolas de Marruecos dentro de Europa. En el sector estamos cansados de que en cualquier negociación supranacional, no ya solo de España con otro país no miembro, sino incluso la propia Comisión Europea con otros acuerdos comerciales, siempre la agricultura parece que es la moneda de cambio. Cuando estamos hablando de industria, cuando estamos hablando incluso, fíjate, de consecuencias de unos aranceles por un conflicto aeronáutico, se ponen en el sector agrícola. Creo que es el momento de una reflexión profunda por parte de nuestros dirigentes que saquen un sector que tiene que ser estratégico, como es la alimentación, garantizar la soberanía alimentaria de nuestra sociedad, de los juegos o de las negociaciones políticas, que nada tiene que ver con lo que nosotros producimos y con lo que nosotros aportamos a la sociedad. Por eso estamos cansados de que en cualquier debate político y a alto nivel, pues parece que la agricultura siempre es la moneda de cambio más fácil.
Mirando al futuro y retomando un poco lo que comentaba del cambiar el modelo, en el fondo el mayor reto al que se enfrenta el campo andaluz es la sequía. Sí. Entonces, ¿qué modelo tiene que adoptar el campo andaluz para sobrevivir en un futuro en el que la sequía será dominante? Porque cada vez tenemos más problemas no solo con el calor, sino con las tormentas son más fuertes, más intensas, más localizadas. Es decir, ¿estamos cultivando cosas equivocadas? Me llama mucho la atención la cantidad de olivo que se ha plantado durante los últimos años, pero sin embargo hemos dejado algo atrás como el tema del cereal, que ahora es un problema por el tema de Ucrania. ¿Es necesaria una recomposición del campo en ese sentido? ¿De qué productos realmente vamos a poder producir para ser prósperos como negocio? Coincido contigo que la adaptación al cambio climático en nuestro sector tiene que ser incluso más potente que en otros sectores económicos, que también está influenciado, pero nosotros cultivamos al aire libre. A nosotros las 365 noches del año estamos al raso, como se suele decir, ¿no? Y eso genera oportunidades y dificultades. Entendemos que los cultivos se han adaptado a una zona, a unos territorios, por algo, ¿no? Si queremos invadir otras zonas haciendo un uso excesivo de recursos, puede tener las patas muy cortas, ¿no? Creemos que esa sostenibilidad ambiental que tiene que reconfigurarse por los efectos del cambio climático tiene que ser la guía número uno en nuestro desarrollo agrícola en Andalucía. Y hablaba de sequía. La sequía la tenemos ahí, pero frente a la sequía hace falta compromiso fundamentalmente en un nuevo reparto del agua y en infraestructura, en la apuesta por crear infraestructuras que cuando vemos que ya no llueve ni tanto ni como antes, llueve de una forma muchas veces más puntual, más torrencial y periodos más amplios de carencia de precipitaciones. Bueno, pues habrá que adaptar nuestra infraestructura y crear nuevas para acopiar ese recurso y tenerlo a disposición de toda la sociedad. Pero como te decía, la adaptación de los cultivos a su zona, a su clima, a su suelo, a su pendiente, en definitiva, a las condiciones agronómicas, hay que respetarlo, porque al final estás produciendo en contra de lo que la naturaleza te dice, ¿no? Pero yo entiendo ese argumento que usted da, siempre y cuando siga lloviendo. Y me voy a ir a la parte de Doñana. Cuando se votó lo de la extensión de las tierras regables, de las tierras que se pueden explotar en Doñana, el principal argumento de la abstención del PSOE ha sido eso, vincular la decisión a que haya construcción de infraestructura. Pero si no llueve, ¿de qué sirve traer agua de un embalse al que a lo mejor dentro de 20 años no va a llegar el agua? Bueno, los datos están ahí. Huelva es la provincia de las que más llueve en Andalucía. En esta situación hidrológica, creo recordar que los embalses están por encima del 70% en la provincia de Huelva, con lo cual no hay un problema, afortunadamente a día de hoy, de pocos recursos. Hay un problema de infraestructura y de gestión de ese agua, con lo cual creo que poniendo encima de la mesa soluciones razonables se puede compatibilizar la actividad agraria con la conservación del medio. Déjeme preguntarle por la huelga del transporte. La Junta cifró en 1.000 millones de euros de pérdidas en la cadena alimentaria. ¿Ustedes han hecho algunos cálculos de cuánto directamente de ese dinero, de ese montante, es proporcional al campo andaluz? Bueno, yo más que huelga, lo definiría como un paro patronal y además sin tener en las repercusiones que han tenido en nuestro sector. Me acuerdo, por ejemplo, en los primeros días de los compañeros de Huelva con los frutos rojos que tenían grandes problemas para sacar sus producciones. Los compañeros de Almería, que además de esos problemas para sacar sus producciones, incluso tuvieron dificultades para llevar sus propias producciones a los centros de recepción. Los propios agricultores con sus remolques no los dejaban pasar esos piquetes, o también la ganadería. La ganadería ha tenido unos problemas muy importantes de abastecimiento de piensos y de salida de sus producciones. Se hablaba de una cifra en torno a 1.000 millones de euros, estamos hablando de algo más de entre 150 y 180 el impacto directo que ha podido tener en la agricultura, pero muy concentrada, como digo, en los primeros días en Huelva, en Almería y en la zona de Córdoba, y donde la ganadería, también aquí en Sevilla, es importante. Ahora la situación está normalizada, ¿no?
Afortunadamente sí, afortunadamente la situación está normalizada, no desde que han anunciado que se levantaba el paro, ¿no? Yo creo que desde días más atrás ya veíamos que no había esos problemas y la circulación de mercancías había entrado dentro de esa normalidad. Hablaba usted antes en sus explicaciones sobre el pienso para animales. ¿Cómo les está afectando o cómo están sorteando los ganaderos que no pueda venir ese pienso que venía en grandes proporciones tanto de Rusia como de Ucrania? Bueno, se ha abierto una nueva vía de entrada de trigo y maíz de América, en este caso de Canadá, de Argentina, de Brasil, que saludamos positivamente porque no va a haber problema de desabastecimiento de pienso y queremos dejar eso muy claro porque sí es verdad que había momentos donde la especulación ha intentado hacer a su ancha, generando incertidumbre en los ganaderos, pidiendo dinero por adelantado, cuando al final pienso afortunadamente está asegurado con esos nuevos acuerdos comerciales o esa flexibilización para que entre esas materias primas para generar los piensos. Háblenos de la política agraria comunitaria, de la PAC, de la que usted reclama más valentía, y leo textualmente, con las explotaciones familiares que son la base de la agricultura en Andalucía y en España. Está claro que esta nueva PAC es un nuevo escenario. Es un nuevo escenario y que además se tiene que reconfigurar desde hace poco más de un mes con el conflicto bélico en Ucrania, que creo que merece una reflexión profunda sobre qué modelo de agricultura vamos a querer en el futuro. Es verdad que tenemos que ir por una vía de sostenibilidad, que las estrategias de la granja a la mesa o de biodiversidad tienen que seguir respetándose, pero el factor soberanía alimentaria hay que ponerlo encima de la mesa de nuevo. Y esto puede hacer que la nueva PAC o bien se ralentice su entrada en vigor o se reconfiguren algunos de los aspectos que teníamos claros o que parecían claros hace poco más de un mes, ¿no? En lo fundamental, nosotros nos movemos en las mismas cuestiones, y es que esa PAC, que es unos recursos, no olvidemos, públicos, un apoyo que la Administración, en este caso europea, hace a las explotaciones agrarias, bajo nuestro punto de vista, tienen que centrarse en la parte del sector más vulnerable, que son la agricultura familiar, profesional, basada en pequeñas y medianas explotaciones. Y para eso, ¿qué medidas son las que hay que poner en marcha de una forma valiente? Los techos máximos de ayuda, el pago redistributivo o unas ayudas asociadas que incluyan a todos los sectores vulnerables. Nosotros lo decimos alto y claro: techos de ayuda máximo, pago redistributivo, degresividad en los apoyos. Quien no lo diga de forma clara es porque no está de acuerdo y tendrá que explicar qué modelo quiere. Nosotros creemos que es importante romper el desequilibrio, de forma que, por dar algunos datos, en Andalucía el 25% del presupuesto se lo lleva el 1,27% de las explotaciones. 3.000 perceptores se reparten al año o algo más de 370 millones de euros. Nos parece una barbaridad. Nos parece una barbaridad. Entre los 240.000 perceptores de Andalucía hay mucha heterogeneidad, pero segmentemos la parte que lo está pasando peor, quien tiene más dificultad, y apoyemos con mayor intensidad esa parte del sector. Y ahí lo tenemos claro. Nosotros no tenemos problema en decirlo aquí, en la calle, en la puerta del ministerio o con el propio ministro sentado o con la consejera. Tenemos claro nuestros posicionamientos y es que un reparto más justo y más social de la PAC es imprescindible. ¿Esos fondos que usted dice que están muy concentrados coincide también con la concentración que hay en el número de exportadores? Es decir, los que reciben las ayudas de la PAC también son los mayores exportadores de productos agrícolas. Quienes reciben los mayores importes de la PAC son los que tienen las explotaciones más grandes, que lamentablemente muchas veces no va en consonancia con su productividad, ¿de acuerdo? Una explotación profesional familiar de una dimensión pequeña o mediana genera empleo, genera riqueza, y en proporción, si lo comparamos con los grandes perceptores de la PAC, no pueden decir lo mismo. ¿Sin esa agricultura sería imposible fijar la población al territorio? Evidentemente, si sacamos de la ecuación de nuestras comarcas de interior, de nuestro medio rural, las explotaciones familiares, se cae el sector. Y además con una consecuencia importante que tienen que tener en cuenta las administraciones, que gestionamos el territorio, que cuando un agricultor o un ganadero se va, el territorio queda, y el territorio es pasto del abandono, de los incendios, del avance de plagas, enfermedades en materia de sanidad vegetal, y eso tiene que reconocerse como que no solo producimos alimentos, sino que gestionamos el territorio y generamos bienes públicos a la sociedad. ¿Y de todo esto nos consciente el ministro Luis Planas, que es un ministro andaluz? Se lo trasladamos, y es verdad que se están dando pasos. En el caso de la PAC, por ejemplo, es la primera vez que vamos a tener en España techos máximos de ayuda o pagos redistributivos. Hay a quien no le gusta. A nosotros lo que nos gustaría es que fuese más intenso, que los techos máximos de ayuda al principio se
veía la posibilidad que estuviera entre 60 y 100.000 euros y parece que va a llegar a 200.000. Nosotros queremos que se queden esos 100.000 euros. El pago redistributivo, que es reservar una parte del presupuesto para las primeras hectáreas, al principio parecía que iba a ser el 20% de todo el primer pilar y ahora va por el 12%. Queremos que se pongan en marcha por primera vez y de una forma valiente para que los pequeños y medianos veamos resultados tangibles de ese cambio de la PAC tan importante en nuestro país. Dos últimas preguntas, al menos por mi parte. ¿El olivar tradicional está en peligro ante el avance del olivar intensivo? El olivar tradicional no está en peligro porque es absolutamente imprescindible para abastecer a los mercados tanto en volumen como en las cualidades y en la calidad de sus aceites. Es imposible abastecer la demanda mundial de aceite de oliva, solo con aceites provenientes de superintensivos. Primero, porque no consiguen el volumen de producción que le aporta el tradicional, y también, y muy importante, por las cualidades, porque el aceite de oliva de origen olivar tradicional es más estable. Su composición organoléptica le permite ser, como digo, más estable en los mercados, puede durar hasta cerca de 2 años manteniendo sus características. Y los aceites de oliva de variedades en superintensivos, a los 6 meses pierden esas variedades y necesitan una parte de aceite de oliva tradicional para que se puedan mantener en los mercados y podamos seguir conquistando mercados en terceros países, que es la clave para que tengamos viabilidad. Lo que sí está claro es que el olivar tradicional tenemos que trabajar para diferenciar esos aceites, para que los consumidores y los mercados reconozcan estas cualidades que estamos comentando y tengan un precio razonable, como hemos estado viendo en estas últimas 2 campañas de comercialización, en los cuales el consumo mundial de aceite de oliva está creciendo a unos precios que en el olivar tradicional nos permite cubrir los costes de producción. Y ya por último, sin querer meterle ningún brete, señor Cano, sí me gustaría que fuese usted lo más sincero posible. ¿Usted cree que están justificados los precios de los alimentos que estamos pagando los ciudadanos en supermercados, en grandes superficies, en mercados de abasto, habida cuenta del precio del que salen, de dónde salen? Lo comentaba antes, Fernando. ¿O hay mucha especulación al respecto? Lo comentaba antes, cuando hablaba de la ley de la cadena alimentaria, me refería precisamente a eso. No puede ser que lo que finalmente paga el consumidor, en muchos casos, con un aumento injustificado de ese precio, ese valor se quede concentrado en los últimos eslabones de la cadena, en la distribución y en la industria, y no llegue al agricultor. Evidentemente que con unos precios razonables hay margen para todos. Lo que no puede ser es que todo salga a las espaldas de los agricultores y de los ganaderos. Cristóbal Cano, secretario general de la UPA, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hacemos una pausa para publicidad, despedimos al secretario general de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía, y volvemos en tiempo en tertulia con Sandro Pozzi y con Dani Cela, aquí en Acento Andaluz.